Es viernes 12 de mayo de 2017. En Europa es primera hora de la mañana, y los empleados del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido están encendiendo sus ordenadores. Pero lo que ven no tiene sentido. Una pantalla roja con un candado y un mensaje que exige $300 en Bitcoin en menos de 72 horas. No pueden abrir historiales médicos ni consultar resultados de pruebas. Los equipos de rayos X se apagan, y con ellos prácticamente cualquier otro sistema del hospital. Sin embargo, lo que no saben es que no es solo su hospital. Telefónica en España reporta lo mismo, Renault para fábricas enteras en Francia, FedEx, Petrochina, el Ministerio de Interior ruso y departamentos de policía enteros. En menos de 24 horas, más de 200.000 ordenadores en 150 países han quedado bloqueados. Es el ciberataque más grande y rápido de la historia, y está ocurriendo sin que nadie sepa cómo pararlo. O al menos, eso es lo que parece. Porque mientras todo esto ocurre, en un pueblo en el suroeste de Inglaterra, un chico de 22 años está analizando el código de este virus desde su habitación. Y lo que va a descubrir en las próximas horas va a cambiar la historia de la ciberseguridad para siempre. Pero por raro que parezca, justo eso es lo que va a acabar costándole la libertad. ¿Cómo puede un solo virus paralizar hospitales, empresas y gobiernos en cuestión de horas? ¿Quién está detrás del ataque? Y sobre todo, ¿por qué el FBI decide ir tras el único hombre que ha conseguido frenarlo? Esta es la historia de Marcus Hutchins, el hombre que salvó Internet. El 13 de agosto de 2016, un mensaje aparece en Twitter. Lo publica un grupo desconocido que se hace llamar The Shadow Brokers. Nosotros seguir tráfico de Equation Group. Nosotros encontrar rango de fuente de Equation Group. Nosotros hackear Equation Group. Nosotros encontrar muchas ciberarmas de Equation Group. Nosotros dar algunos archivos de Equation Group gratis. Tú ver, esta es buena prueba, ¿verdad? Tú disfrutar, tú romper muchas cosas, tú encontrar muchas intrusiones, tú escribir muchas palabras malas, pero no todas. Nosotros estar subastando los mejores archivos. El mensaje es simple. Aseguran tener en su poder un arsenal de herramientas de ataque robadas a la NSA. Concretamente, herramientas desarrolladas por el Equation Group, una entidad de hacking de élite. Y dicen que las van a subastar. El precio de salida es de $600 millones. Al principio nadie se lo toma en serio, pero entonces publican más pruebas, y los investigadores de empresas privadas y universidades de todo el mundo empiezan a analizarlas. Lo que encuentran es preocupante. Los exploits son reales. Las herramientas coinciden con lo que se conoce. Alguien ha conseguido acceder a las armas digitales más avanzadas del gobierno de Estados Unidos. Pero aún así, la subasta fracasa. Nadie paga. Y a lo largo de los siguientes meses, entre agosto de 2016 y abril de 2017, el grupo publica 4 filtraciones distintas. Cada entrega contiene más herramientas, exploits y pruebas de que lo que tienen es real. Y entonces llega la 5ª publicación, lo que se convierte en la filtración más devastadora en la historia de la ciberseguridad. Se llama Lost in Translation, y es un archivo comprimido que contiene decenas de herramientas, pero entre todas ellas hay una que destaca: Eternal Blue, un exploit que ataca una vulnerabilidad en el protocolo SMBV1 de Windows, el sistema que usan los ordenadores para compartir archivos en red. Eternal Blue permite ejecutar código de forma remota en cualquier máquina Windows sin que el usuario tenga que hacer absolutamente nada. Con estar conectado a la red es suficiente. Junto a Eternal Blue, el paquete incluye Double Pulsar, una puerta trasera que permite instalar software en el sistema sin dejar rastro. La magnitud de lo que acaba de pasar tarda unos días en asimilarse. Más de 400.000 ordenadores en todo el mundo ya están infectados con Double Pulsar, simplemente porque alguien ha descargado las herramientas del paquete y ha empezado a usarlas. Pero hay un detalle que no encaja. Un mes antes de la filtración, el 14 de marzo de 2017, Microsoft publica un parche de seguridad llamado MS17010, que corrige exactamente la vulnerabilidad que explota Eternal Blue. ¿Cómo es posible que Microsoft parche una vulnerabilidad antes de que se haga pública? Eso solo ocurre cuando alguien les avisa con antelación. Una persona, dentro o fuera del gobierno americano, sabía lo que venía y le dio tiempo a Microsoft para preparar la defensa. Y esa fue la propia NSA.
El gobierno llevaba más de 5 años usando Eternal Blue en silencio, guardándolo como una de sus armas más valiosas en el campo del ciberespionaje. Pero cuando los Shadow Brokers les robaron el arsenal, no les quedó más remedio que avisar a Microsoft, pero lo hicieron apenas un mes antes. El problema es que millones de ordenadores en todo el mundo no han instalado ese parche. Actualizar los sistemas lleva tiempo, dinero y coordinación, y muchas empresas, gobiernos y usuarios simplemente no lo hacen. Y eso es justo lo que va a provocar el desastre que viene. El 12 de mayo, los primeros sistemas empiezan a caer. Un nuevo virus llamado WannaCry ya está corriendo. Y funciona así. Entra en un sistema, cifra todos los archivos que encuentra, pide $300 en Bitcoin con un contador que suba a 600 si no se paga en 3 días, y en cada máquina que infecta hace algo que lo convierte en una amenaza completamente diferente a cualquier ransomware anterior. Escanea la red local en busca de nuevas víctimas. Envía paquetes a través de los puertos que usa Windows para compartir archivos. Cuando encuentra una máquina vulnerable, entra, cifra y vuelve a escanear. Y así indefinidamente, sin que ningún humano tenga que hacer nada. Además, en cada máquina que infecta instala Double Pulsar, la puerta trasera de la NSA, para que los atacantes puedan volver cuando quieran. Es ransomware y gusano al mismo tiempo. Y la velocidad complica todo aún más. WannaCry es el ciberataque más potente que se ha visto, una bestia que se mueve a una rapidez brutal saltando de ordenador a ordenador. Por ejemplo, si una empresa tiene varias oficinas conectadas por una VPN corporativa, el malware salta de una sede a otra automáticamente. Las detecciones iniciales llegan casi en paralelo desde 2 sitios, el Sistema de Salud Público en Reino Unido y Telefónica en España. Pero en cuestión de minutos ya está cruzando fronteras. El virus cifra cientos de miles de ordenadores en hospitales, colegios, empresas y casas de más de 150 países. Entre los afectados están Deutsche Bahn, el Banco Sber de Rusia, Renault, Nissan, Honda, Telefónica, FedEx, Boeing y decenas de empresas más. Y mientras las horas pasan y toda la infraestructura de Internet va cayendo, los analistas de malware están desesperados por descubrir quién está detrás y qué se puede hacer para reducir el daño. En Infracombe, Marcus Hutchins todavía duerme. Es Jamie Hankins, su compañero en CryptosLogic, la empresa de ciberseguridad en la que trabaja, quien le manda un mensaje a mediodía diciéndole que algo muy serio está pasando. Marcus abre el portátil. En los canales de comunicación entre analistas de seguridad, las primeras muestras del malware ya se están compartiendo. Él descarga una copia del binario de WannaCry y lo ejecuta en un entorno cerrado para analizarlo. Lee el código y entonces encuentra algo que no espera. El malware, antes de hacer cualquier otra cosa, intenta conectarse a una dirección web muy larga llena de caracteres aleatorios. La primera explicación que se le pasa por la cabeza es que ese dominio podría ser un sistema de comando y control, un C2, es decir, un servidor desde el que los atacantes gestionan el virus y reciben información de los equipos infectados. Algo completamente habitual en cualquier operación de este tipo. Te permite saber cuántas máquinas están infectadas, desde dónde se conectan y cómo se comporta cada una. A las 3 de la tarde, Marcus entra en Namecheap, el registrador de dominios que usa habitualmente, y registra ese dominio largo. El precio es de $10.69. Lo apunta a un clúster de servidores que CryptosLogic tiene exactamente para este tipo de operaciones. Para él es un gasto normal, lo ha hecho decenas de veces antes para revisar otros dominios de tipo C2. Pero lo que pasa a continuación no es habitual. En el momento en el que el dominio se activa, el tráfico que llega a los servidores de CryptosLogic es enorme. Miles de conexiones por segundo desde máquinas infectadas en todo el mundo. Y al mismo tiempo, algo más ocurre. Las nuevas infecciones se detienen. WannaCry sigue presente en las máquinas que ya están cifradas, pero deja de propagarse a nuevas víctimas. Marcus tarda unos minutos en entender lo que acaba de pasar. No ha registrado un servidor de comando y control, ha activado un interruptor de emergencia que los propios creadores del malware han dejado dentro del código sin que nadie lo supiera. Cada vez que WannaCry intenta infectar una máquina nueva, primero comprueba si ese dominio existe. Si responde, se detiene. Si no responde, sigue adelante. Durante esas horas de caos, el dominio no ha existido y WannaCry ha seguido infectando todo lo que encontraba. Pero en cuanto Marcus lo registra y empieza a responder, el virus para. Con $10, acaba de frenar el ataque que ha paralizado medio mundo. Esa misma noche, publica un artículo en su blog llamado MalwareTech. Cómo detener accidentalmente un ciberataque global. La historia explota en cuestión de horas. Los medios de todo el mundo empiezan a hablar de él.
Y tan solo unos días después, Marcus ve su cara en la portada de uno de los periódicos más famosos de Reino Unido. Los periodistas han rastreado su cuenta de Twitter, cruzado datos con registros de dominios y han dado con él. El Daily Mail y otros medios han publicado todo sobre Marcus sin preguntarle nada. Reporteros de varios medios aparecen directamente en su puerta, las peticiones no paran y Marcus, sin saber muy bien cómo manejar todo esto, termina cediendo. I was just sort of doing my job and I don't really think that I'm a hero at all. My name is out in the papers, sort of my general location is, so I don't think I'm ever going back to being the malware tech that no one knew. Pero exponer públicamente la identidad y ubicación de un investigador de seguridad no es solo una invasión de privacidad, es un riesgo real. Los grupos criminales que Marcus lleva años rastreando ahora saben exactamente quién es y dónde vive. Él había construido toda su carrera bajo el anonimato de MalwareTech precisamente para evitar eso. Aún así, el mayor problema no es su privacidad, es que el interruptor de emergencia pueda dejar de funcionar en cualquier momento. El dominio que Marcus ha registrado tiene que seguir activo y respondiendo para que WannaCry no se reactive en las máquinas que ya están infectadas. Y los operadores del malware y otros grupos criminales que quieren aprovechar el caos empiezan a lanzar ataques de denegación de servicio contra el dominio para tumbarlo. Marcus y Jamie trabajan sin dormir durante días para mantenerlo operativo, respondiendo a cada ataque, reforzando la infraestructura y coordinando todo con otros especialistas, hasta que finalmente reciben ayuda de Amazon Web Services y más tarde de Cloudflare, volviéndolo casi imposible de tumbar. El dominio sigue en pie, y Marcus Hutchins se ha convertido en un héroe para toda la comunidad. Mientras tanto, los investigadores trabajan para entender de dónde viene todo esto. Symantec, Kaspersky y Google publican análisis independientes en los que encuentran similitudes entre el código de WannaCry y herramientas que ya se habían relacionado con el Lazarus Group, el grupo de hackers del gobierno de Corea del Norte. No es la primera vez que se oye hablar de ellos. Lazarus es el mismo grupo responsable del hackeo a Sony Pictures en 2014, o del robo al Banco Central de Bangladesh en 2016. Pero lo que llama la atención de WannaCry es lo mal diseñado que está como ransomware. Los sistemas de pago son un caos, las instrucciones son difíciles de seguir para cualquier víctima media, y los atacantes recaudan tan solo $140.000 en Bitcoin, una cantidad ridícula teniendo en cuenta que causaron entre 4.000 y 8.000 millones en daños. La teoría más aceptada es que el objetivo no era recaudar dinero, sino causar daño, demostrar capacidad, o simplemente probar si Eternal Blue funcionaba a escala real. Y todo eso lo para un chico de 22 años, solo, desde una habitación en el suroeste de Inglaterra. Y esa decisión, a Marcus, le va a cambiar la vida para siempre, aunque no de la forma que imagina. Es agosto de 2017, han pasado 3 meses desde el ataque de WannaCry, y Marcus Hutchins está en Las Vegas por primera vez en su vida. Ha venido para asistir al Black Hat y a la DEF CON, las dos conferencias de ciberseguridad más grandes del mundo, que reúnen a decenas de miles de investigadores, hackers, empresas y agencias de inteligencia de todo el planeta. Para cualquier persona del sector es el evento del año, y Marcus llega ahí como una leyenda. Las empresas lo invitan a fiestas, los investigadores con los que solo había hablado por Twitter quieren conocerlo en persona. Marcus pasa más de una semana en Las Vegas viviendo en una mansión que ha alquilado con un grupo de amigos. Para un chico de 22 años que ha crecido en Ilfracombe, esto es otro mundo. Y entonces llega el momento de irse. El 2 de agosto, DEF CON termina y Marcus tiene que volver a casa. Recoge sus cosas y se dirige al aeropuerto para tomar su vuelo de vuelta al Reino Unido. Marcus está esperando en la puerta de embarque, cuando de repente se le acercan 3 hombres de aduanas y protección fronteriza, y lo escoltan a una sala de interrogatorios donde le espera a solas otro hombre. Este trabaja para el FBI. Marcus Hutchins, el héroe que 3 meses antes había parado el peor ciberataque visto hasta entonces, es trasladado al Henderson Detention Center de Nevada. La noticia se publica esa misma noche, y la comunidad de ciberseguridad entra en shock. En cuestión de horas se organizan campañas de apoyo online. Más de 226 personas donan $14.000 para su defensa legal. La teoría que circula es que el FBI ha cometido un error, que ha confundido el dominio que paró WannaCry con parte de la infraestructura del propio ataque, que alguien en el gobierno americano ha detenido al hombre equivocado. Pero entonces se publica la acusación formal. Marcus Hutchins nace en 1994 en Ascot, un pueblo al oeste de Londres conocido principalmente por sus carreras de caballos. En 2003, cuando Marcus tiene solo 9 años, la familia deja atrás la zona urbana y se muda al otro extremo del país. Acaban en Ilfracombe, un pueblo costero, pequeño y tranquilo.
tiene playas, acantilados y poca cosa más. Marcus crece allí como un chico tímido, aprende a surfear y pasa la mayor parte del tiempo en casa. Pero lo que de verdad le engancha desde el principio son los ordenadores. A los 13 años recibe su primer PC propio. Marcus no lo usa para jugar, o al menos no solo para eso. Él empieza a aprender a programar por su cuenta. En pocos años domina Visual Basic, PHP, C, C++ y ensamblador, que es uno de los lenguajes más complejos que existen. Va profundizando y entendiendo cómo funcionan los sistemas por dentro. Todo lo saca de Internet. Y en Internet, inevitablemente, encuentra un ecosistema. Hack Forums, una comunidad online donde conviven adolescentes curiosos y criminales reales en el mismo sitio. Y aquí la moneda de cambio no es el dinero, es el reconocimiento. Demostrar que sabes hacer algo que los demás no saben hacer. Con esa motivación y tan solo 14 años, Marcus crea su primera herramienta propia, un programa para robar contraseñas basado en la función autofill de Internet Explorer. A los 15 años da un paso más y escribe un programa para construir botnets, redes de ordenadores infectados que se pueden controlar de forma remota. El resultado es que llega a controlar más de 8.000 ordenadores. Pero lo peor aún está por llegar. En algún momento, Marcus empieza a tener contacto con alguien que se hace llamar Vinny. No saben nada el uno del otro en la vida real, pero Vinny tiene dinero y trabajo para Marcus. Le pide que cree un rootkit, que es un tipo de malware diseñado para dar al atacante acceso remoto a un ordenador mientras se oculta completamente del sistema y del usuario. Es técnicamente muy complejo de construir, pero no para Marcus. Con solo 15 años y 9 meses de trabajo, lo consigue. El malware se llama UPass-Kit. Es un troyano diseñado para infectar ordenadores y robar información. Vinny se lo vende a otros criminales que lo usan contra sus propias víctimas. Marcus escribe el código, Vinny gestiona el negocio y el dinero empieza a llegar. Pero entonces comete el error más grave de su vida. En algún momento, Marcus se queja de la calidad de la hierba que se puede conseguir en su zona de Inglaterra. Vinny le dice que puede ayudar en eso, y le pide su fecha de nacimiento y dirección. Marcus, sin pensarlo demasiado, se los da. Días después, por su cumpleaños número 17, le llega un paquete. Dentro hay una caja con varias sustancias. Marcus lo ve como un regalo. No entiende que acaba de darle a un criminal todo lo que necesita para controlarle. Pronto, Vinny quiere más. Una versión mejorada del UPass-Kit con capacidades de inyección web. La mayoría de los bancos tienen un sistema de verificación en 2 pasos para las transferencias. Envían un código por SMS y piden al usuario que le introduzca antes de confirmar la operación. Las inyecciones web son exactamente el método diseñado para saltarse esa barrera. Cuando el banco le pide al atacante que confirme la transferencia con ese código, el troyano inserta un aviso falso en la pantalla de la víctima, haciéndole creer que es el banco quien pide una verificación estándar. En cuanto la víctima teclea ese código, el atacante lo usa para autorizar la transferencia. Así consigue vaciar todos los fondos de la cuenta. Marcus se niega. No va a trabajar en un troyano bancario. Eso es demasiado. Pero Vinny le deja claro que tiene su identidad real y que si no coopera, va a denunciarle en cualquier momento. Marcus finalmente acepta. Pero no del todo. Construye la nueva versión sin implementar todas las capacidades de inyección web que Vinny quiere. Pero Vinny sencillamente contrata a otro programador para añadir lo que falta. El resultado es un kit bancario que sale al mercado en junio de 2014 bajo el nombre de Kronos. Y ahora, le guste o no, Marcus es el autor de un nuevo malware. El rootkit sale al mercado a través de anuncios en ruso escritos por Vinny, vendiéndose por unos $7.000. Kronos termina siendo usado en campañas contra clientes de bancos en el Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Polonia e India, y los beneficios se reparten entre los dos. Marcus tiene 19 años, no ha ido a la universidad ni tiene un título oficial y sabe que lo que está haciendo no puede terminar bien. Por eso, poco después, intenta dar el salto al lado legal y solicita un puesto en el GCHQ, el equivalente británico de la NSA. No le aceptan. También intenta matricularse en un módulo de formación, pero Kronos no le deja. El malware requiere mantenimiento constante y Marcus no puede llevar las dos cosas a la vez. En lugar de eso, vuelve a un viejo blog que había creado en 2013, llamado MalwareTech, donde publicaba análisis detallados sobre cómo funcionan algunos de los malwares más conocidos del mundo. Rápidamente, el blog empieza a hacerse popular en todo el mundo, tanto que, en 2015, Salim Neino, el CEO de una empresa de ciberseguridad en Los Ángeles llamada Cryptos Logic, lee sus análisis y le ofrece trabajo. Marcus acepta sin dudarlo, y empieza a trabajar de forma remota, analizando amenazas y dando soporte técnico al equipo.
Durante años, Marcus vive con ese secreto oculto. Hasta ahora. Antes del arresto, nadie en la industria sabía qué hubo antes de Malwaretech, pero todo eso cambia en cuanto se publican los cargos. Y esa comunidad, que horas antes lo defendía de forma unánime, ahora empieza a dividirse. La acusación formal viene del Distrito Este de Wisconsin. Un gran jurado federal presenta inicialmente 6 cargos contra Marcus Hutchins, que en junio de 2018 se amplían a 10. La pena máxima supera los 40 años. Pero lo que resulta más difícil de creer es la reacción de su propio país. El GCHQ había sido avisado por el FBI de esto. Sabían que iba directo a una trampa en un país conocido por imponer condenas muy duras en casos de delitos informáticos. Y aún así, no hicieron nada. La fianza se fija en $30.000, que amigos y seguidores recaudan rápidamente, pero tiene que entregar su pasaporte, llevar un dispositivo de rastreo y no puede salir de Estados Unidos. Sorprendentemente, las condiciones de su fianza le permiten acceder a internet y seguir trabajando. Sin embargo, hay una condición. Ya no puede entrar al dominio que detiene WannaCry. Con el tiempo, Marcus se muda a Los Ángeles y simplemente espera. Publica en Twitter sobre lo difícil que es adaptarse a vivir así y lo agotador que es no saber cuándo va a terminar todo esto. Muchos lo apoyan y consideran que el FBI está juzgando a alguien que dejó atrás su pasado. Pero por otro lado, los cargos son demasiado específicos. La pregunta que nadie sabe responder del todo no es si Marcus lo hizo, sino qué hacer con alguien que cambió y que después salvó Internet. En primavera de 2018, 9 meses después de su arresto, los fiscales le ponen una oferta encima de la mesa. Si revela todo lo que sabe sobre las identidades de Vinny y sus contactos en el mundo criminal, recomendarán que no entre en prisión. El problema es que Marcus no sabe gran cosa sobre él y no tiene a nadie a quien delatar. Por eso simplemente se niega y decide ir a juicio. La respuesta de los fiscales es inmediata. Presentan una acusación con más cargos, incluyendo haber hecho declaraciones falsas al FBI. Y ese es un golpe serio. 2 meses antes del juicio, Marcus cambia de estrategia. Salir completamente absuelto es muy poco probable. Así que, siguiendo el consejo de sus abogados, acepta un acuerdo. Se declara culpable de 2 de los 10 cargos, a cambio de que se retiren todos los demás. Cada uno con una pena máxima de 5 años de prisión y $250.000 de multa. Ese mismo día publica un comunicado en su web. Como ya sabéis, me he declarado culpable de 2 cargos relacionados con la creación de malware en los años previos a mi carrera en seguridad. Lamento estas acciones y acepto toda la responsabilidad por mis errores. Con el tiempo he madurado, y desde entonces he usado las mismas habilidades que mal usé hace años con fines constructivos. Seguiré dedicando mi tiempo a mantener a las personas a salvo de ataques de malware. Y casi todo el mundo que lo lee, en general, lo entiende. Muchos investigadores reconocen por primera vez que ellos también hicieron cosas cuestionables cuando eran adolescentes en Internet, porque la línea entre hacker curioso y cibercriminal es casi invisible cuando tienes 15 o 16 años, acceso ilimitado a foros donde eso se normaliza y ningún adulto en tu vida que entienda lo que estás haciendo. El talento sin supervisión en ese entorno es una combinación peligrosa, y Marcus no es el único caso, es simplemente el más visible. El viernes 26 de julio de 2019, con 25 años, se presenta ante el juez Stadtmüller, un hombre de 77 años que solo ha visto un caso de cibercrimen en toda su carrera. La defensa ha trabajado durante semanas. Presentan cartas de apoyo de investigadores de ciberseguridad de todo el mundo, personas que conocen el trabajo de Marcus y que han seguido su trayectoria desde Malwaretech. La idea principal es que Marcus ya ha pagado un precio enorme sin haber pisado la cárcel. 2 años atrapado en Estados Unidos sin poder volver a casa, con una reputación completamente destruida. Y segundo y más importante, después de dejar el crimen, Marcus no se limitó a llevar una vida normal, salvó Internet. Su acción el 12 de mayo de 2017 evitó daños que podrían haber destruido Internet y que en hospitales de todo el mundo podían haber costado vidas. Finalmente, el juez lo sentencia a 1 año de libertad supervisada, el mínimo posible. Y la razón que da es sencilla. Marcus Hutchins ya no es ese chico de 17 años, y lo que hizo así lo demuestra. Además, el juez considera que los 2 años de limbo legal cuentan como parte del castigo. Marcus es libre. Inmediatamente recoge sus cosas de Los Ángeles, se despide de la gente que ha conocido en la ciudad y vuelve a Reino Unido. Allí, retoma su trabajo y vuelve a publicar en el blog Malwaretech. Y ahora puede hacer algo que no había hecho nunca antes, empezar a hablar abiertamente de su historia.
Habla de los foros, de Vinny, del rootkit, de Cronos, de lo fácil que es caer con 15 años en un entorno así. Y de cómo, si nunca hubiera detenido WannaCry, el FBI nunca habría sabido quién era. Pero Marcus no se arrepiente de haberlo parado. Explica que si pudiera volver atrás, haría lo mismo. Hoy, Marcus tiene 31 años, trabaja como analista de seguridad especializado en rastrear grupos de hacking criminales, da conferencias en los eventos más importantes del sector y ahora tiene un canal de YouTube. ¿Quién está detrás de los Shadow Brokers sigue sin tener una respuesta oficial, y cómo consiguieron el arsenal de la NSA tampoco? Desde 2017, el mundo ha aprendido poco. Los sistemas críticos siguen sin actualizarse, las vulnerabilidades siguen acumulándose, y los grupos que buscan explotarlas siguen ahí. WannaCry fue el primero en demostrar lo frágil que es todo esto, no el último.